Mateo 7, 28 al 29. Leo en la Biblia textual y dice así: y sucedió que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Una vez más oremos. Señor, pidiéndote a ti que nos des espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo. Señor, ahí en la playa abriste la mente de tus discípulos para que comprendieran las Escrituras. ¡Qué bendición! Tú impartes esa luz. Por favor, hoy día hazlo en este lugar y en todo lugar donde tu nombre es invocado de corazón. Y te daremos toda la gloria y las gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo la multitud, hermanos, se dio cuenta o sacó la conclusión de que este señor carpintero hablaba con autoridad y no como los escribas? ¿Se acuerdan de eso? Esa pregunta que quedó medio flotando. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Quizá porque el Señor, de hecho levantó la voz porque estaba en un monte y había mucha gente cerca de los discípulos y después se llenó de gente. Entonces ha tenido que hacerlo en voz muy alta, ¿no? Una voz estentórea. ¿Será eso? Habla con autoridad. ¿O algún dato más, algún rasgo? ¿Qué piensan? Una autoridad. Pero ¿en qué se sabe? De sí mismo. Muy bien, habló de sí. Yo os digo, ¿quién puede hablar así? ¿Uno que está loco o Dios? No hay otro. Es así, hermanos. Para decir el Señor que ha salido de Dios, ¿no? Y la gente lo sabía muy bien. Incluso le dijeron que echaba fuera demonios por el príncipe de los demonios, Beelzebú, ¿no? Su propia familia dijo: este está fuera de sí, lo cual quiere decir está loco de atar. Entonces, las autoridades lo odiaron y dijeron: por Satanás echa fuera demonios, etc. Pero es que él dijo, hermanos, lo que nadie más puede decir, ¿no? Les han dicho, les han enseñado, pero yo les digo. Y vamos a ver varios versículos en cómo él habla con esa autoridad que el pueblo detectó, terminando el sermón. El resumen del domingo anterior sería más o menos en los siguientes puntos. Jesús habla de sí mismo como nadie más puede. Entonces Jesús suele decir: yo os digo, o mis palabras. Al final, ¿se acuerdan? Si alguno oye mis palabras y las hace. Si alguno oye mis palabras y no las hace, entonces eso es autoridad única de Dios. En este caso, de Cristo manifestado, Dios manifestado en carne. Luego, la vida cristiana se trata de Jesús. Todo se trata de Él. Teníamos hace unos 20 y tantos años una canción: se trata de ti, ¿se acuerdan? Todo es para ti, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, si se trata de Él, todo es por su causa. Por su causa quiere decir, hermanos, por lo que a Él le interesa, por lo que es de Él, por su causa. Y nosotros somos llamados a vivir por su causa. Otro punto: ser sal y luz implica ser de Cristo hasta el extremo de morir si Dios así lo dispone. O sea, morir por su causa. Morir perseguidos, puede ser
vituperados, insultados, calumniados y sufrir hasta la muerte. Eso es ser sal y luz, porque Él es el Señor y nosotros, como vivimos por su causa, no importa lo que acontezca, lo que Él determine, eso va a ser. Porque cada vez, como hemos leído en Hebreos 11 esta mañana, cada vez que muere un santo, un hombre de Dios que ha vivido en fe, no es que Dios ha permitido, no, Dios lo ha determinado. No, Dios no es de permisos, Dios obra y ordena cómo han de ser las cosas. Otro punto dice: a quienes sufran persecución y vituperio les espera un gran galardón en los cielos. Qué lindo. Y el último: Jesucristo no es de este mundo, Él ha venido al mundo. Eso es tremendo, ¿no? ¿Quién más puede decir eso? Nosotros podemos decir: yo he nacido, Jesús mismo ha nacido, pero ¿quién puede decir: yo he venido? Tiene que ser un loco, un orate, o Dios manifestado en carne, el Señor Jesús. Y es Él el que lo dijo. Gloria a Dios. Entonces, Jesús cumple la ley poniéndola en práctica y honrándola en su propia vida con perfección absoluta. Jesús no falló en absoluto, pero absoluto quiere decir absoluto. Nunca pecó, nunca cometió un error. La ley la cumplió perfectamente. Ahora, pero Él también soporta el castigo que la ley impone a los transgresores. Por un lado, cumple la ley perfectamente. Por otro lado, Él soporta el castigo que la ley ordena a los transgresores. ¿Cuál es ese castigo? La muerte, pues hermanos, la muerte. Cristo murió sin haber pecado, pero llevando nuestros pecados. Entonces, el Señor ha cumplido la ley para sí mismo y para otros. Esos otros, ¿quiénes pueden ser? Sino su pueblo. Entonces, por un lado, el Señor Jesús nos libra de la condenación del pecado, de la muerte. Y por otro lado, nos concede su justicia, nos imputa su justicia perfecta. Entonces podemos ir a la casa del Padre y quedarnos allí para siempre, como ha de ser con todo creyente en Cristo. ¿Okay? Ahora, también afirma que cumple los profetas. Jesús cumplió la ley y los profetas, hermanos. Jesús cumplió el Antiguo Testamento. Jesús afirma ser aquel al que apuntaron todos los profetas cuando hablaron y escribieron. ¿Qué les parece? Todos los profetas del Antiguo Testamento se refirieron a Jesús, y Jesús obviamente no es que lo sabe, no es que se entera, Él lo ha mandado así pues desde la eternidad. Todos hablaban de Él. ¿Por qué? Porque se trata de Él y los profetas lo sabían muy bien. Todos ellos habían hablado acerca de el Mesías, ¿no? Todos los profetas, el Mesías. Viene el Mesías. Jesús llega y dice: yo soy el Mesías. ¿Quién puede hacer eso si no es el Señor Jesús? Hermanos, tenemos un Cristo muy lindo. No sé si les dije, el otro día vi al hermano Paul Washer, muy compungido, y dice: hermanos, la gran necesidad del pueblo cristiano es tener un conocimiento vivo y cada vez más profundo del Señor Jesucristo. No, y es verdad, hermanos. Perdón, un paréntesis, ese ejercicio que les pedí hacer de hablar, hermanos, es muy serio, es muy importante. Es importante, primero, cuando estamos en asamblea, dirigirnos a Dios con soltura, con naturalidad. La timidez, hermanos, no es buena, es pecado. Luego, hablarse a sí mismo, hablar a tu alma. Por ejemplo, una reprensión al alma: alma mía, no seas perezosa, haz lo que tienes que hacer hoy. Hermanos, tiene efecto eso, es muy bueno, es muy bueno. Luego, declarar lo que somos en Cristo es muy bueno, es necesario. Lo que hablamos, hermanos, todo nuestro ser responde.
Imaginemos un momento que habláramos negativamente contra la Escritura. El daño sería muy grande. Vamos con algunos textos de la palabra. Juan capítulo 5, 43 al 47. Juan 5, 43 al 47. Aquí habla el Señor Jesucristo y dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Eso les está diciendo en la cara a los judíos, a los líderes. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Escuchen esto, hermanos. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Quién? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió él. Hermanos, esto se sabe para los pelos de ira. Está diciendo este hombre: de mí escribió Moisés. Eso es autoridad, hermanos. 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Tiene sentido? Claro, hermanos. Si no creen estos líderes a los escritos de Moisés que hablan de Jesús, ¿cómo van a creer a Jesús hablando? No, pues no creen más en Dios. No son creyentes, son falsos profetas. Esos y tantos otros que hay hoy. Otro texto de la Escritura dice en Juan 4, 25 al 26. Miren, esta mujer, hermanos, samaritana, conocía la Escritura. Miren, le dijo la mujer al Señor Jesús, ¿no? Sé que ha de venir el Mesías. ¿Entienden? O sea, eso estaba desde los profetas. Siempre se ha dicho: vendrá el Mesías. ¿Saben dónde aparece la primera promesa del Mesías? En Génesis 3:15. Esa es la promesa profética de que vendría el Mesías. Miren, inmediatamente después de la caída. Juan 4, 25 y 26. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Hermanos, si hemos leído con cuidado Juan capítulo 4, todo el capítulo, en ese momento, ¿saben qué ha acontecido? Dios se ha revelado, se ha manifestado a esta mujer samaritana. Porque después de eso, hermanos, salió la mujer a predicar a Cristo. He conocido al Mesías. Me ha dicho todo lo que he hecho. Hermanos, eso es tremendo. Es una respuesta normal y natural de alguien que recibe una luz. Y yo soy el que habla contigo. Qué tremendo, hermanos, qué lindo. Mateo 26, versículos 63 y 64a. Es decir, la primera parte. Dice: mas Jesús callaba. Esto es cuando ya lo han apresado, ¿no? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente. Esa palabra hemos estudiado, ¿se acuerdan? Es decir, te conmino. Está hablando el sumo sacerdote. Cristo no ha venido a ir a respetar el orden establecido desde antes. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo. Entonces, hermanos, todos los líderes religiosos estaban con un problema anímico tremendo. No podían soportar a este hombre que vino del cielo. Te conmino a que nos digas. ¿Por qué? Porque tenían deseo de que lo diga para caerle después con la pena. Muy bien, ¿qué sigue? Si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho.
¿Qué quiere decir eso? Sí. Está bien, correcto. Acabas de decir la verdad. Es como decir, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué autoridad! Hermanos, tenemos que conocer a nuestro Cristo, no avergonzarnos de Él, predicar su Evangelio, obedecerle en todo. Juan capítulo 9, 35 al 38. De estos textos hay pues cientos. Son muy lindos porque golpean, hermanos, en un mismo punto hasta que entendamos de quién se trata todo. Y es del Señor Jesús. Juan 9, 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado. ¿Se acuerdan a quién? Al que había sido ciego. Al que había nacido ciego. Le dio la vista. Ahora Jesús oyó que le habían expulsado. En vez, a ver, notemos un poco la actitud de los líderes judíos. Un hombre ciego de nacimiento ha sido sanado por Dios en Cristo. ¿Qué corresponde? Naturalmente. Gloria a Dios. ¿Quién es este? Pero en el sentido positivo de la admiración, de la exclamación, proclamación. ¿Quién es este? Miren, le ha dado vista a este ciego de nacimiento. Hermanos, lo han expulsado. ¿Por qué? Porque él era una propaganda viva del Cristo que decía ser el Mesías. Valga la redundancia. Bueno, lo expulsaron al ex ciego. Y Jesús le dijo, hallándole, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Fíjense que una cosa es abrir los ojos naturales y otra cosa es abrir los ojos espirituales. ¿Qué pregunta, no? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Qué hermoso, hermanos, muy parecido a lo de la samaritana. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Por qué le adoró? Porque recibió una impartición, una revelación. Yo soy el Cristo. Y este hombre ya se postra y le adora. Hermanos, es la vida con el Señor Jesús. Otra cosa, les comentaba de Paul Washer, lo que dijo sobre ese conocimiento. Al hermano R.C. Sproul le preguntaron hace unos años, ¿cuál es el peor problema de la Iglesia de Cristo? Y él dijo, no conoce al Señor. Y ustedes saben, ese hombre, no solo hablando en términos absolutos, la idea era que gran parte de los congregados no conocen al Señor. Eso es muy triste, ¿no? Que no sea esto aquí, por favor. Entonces, creo, Señor, y le adoro. Es el que cumple en su propia persona las promesas. También esto lo sintetiza el apóstol Pablo con las siguientes palabras. O sea, ahora Jesús va a hablar de que todo lo que se ha prometido en la Escritura se refería a Él. Miren, 2 Corintios 1:20. Ahora tenemos harta Biblia, ¿no? 2 Corintios 1:20. Dice el apóstol Pablo, porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Sí, y en Él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que Él es el cumplimiento de las promesas de Dios, dadas a través de los profetas siglos antes. Hermanos, entonces, Él es de quien se trata toda la vida, la Escritura, los tiempos, la eternidad. Es de Él, todo es de Jesús, el Hijo de Dios que se ha manifestado en carne. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Todas las promesas de Dios se cumplen en esta maravillosa persona
que afirma ser el cumplidor de la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Él. Cristo es el centro de todo. Una nota hermosa más sobre Jesús. Todo se trata de Jesús. ¿Cómo empieza la Escritura? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios. Y cuando Dios habla, Cristo está presente porque es la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios. La palabra hecha carne, hecha hombre. Otro texto, Lucas 24, 44 al 45. 44 al 45. Hemos estudiado hace unos 4 años en Colosenses, hermanos, que el Señor sustenta la creación, su creación, con la palabra de su poder. Una vez comentó un tío mío de que si los dos extremos de un átomo, creo que es protón y electrón, ya no me acuerdo mucho los nombres, se unieran, habría una tremenda explosión. Hermanos, ¿quién sostiene su propia creación? El Señor Jesús con su palabra. Hasta que Él diga, ahí para, y va a haber una conflagración universal. Todo, hermanos, va a ser quemado, todo el planeta, y todo, hermanos, va a ser vuelto al origen, a la creación con gloria eterna. Por ejemplo, el sol, hemos leído hoy, como dice, el sol ya no brillará. Es verdad, ya no va a haber sol. No vamos a necesitar sol, porque Jesús es nuestro sol de justicia, Él es nuestra luz. Amén. Gloria a Dios, Él es la luz. El sol de justicia, hermanos, ya se va a manifestar. Lucas 24, 44 al 45. Amo este texto, hermanos, escuchen. Y les dijo, esto es ya después de la cruz, después de la resurrección: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo lo que está escrito de mí tenía que cumplirse, y se cumple. Eso dice el Señor. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Quiere decir que leer la Escritura sin entendimiento no aprovecha. Hay que pedir entendimiento, y vamos a crecer en entendimiento, en conocimiento. ¿De acuerdo? Este es el que había de venir, Cristo, el esperado, el deseado de las naciones, o sea, por el pueblo, ¿no? Dice todo esto en el Sermón del Monte. Este sermón del que tristemente algunos dicen que no contiene doctrina y que gusta a la gente porque no es teológico. O sea, decir eso es muy serio, ¿no? Muy grave. ¿Puede acaso existir una ceguera más trágica que esta, que hace que los hombres hablen de una forma tan necia? Que no hay doctrina en el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan que les dije que algunos hubieran querido que el Sermón del Monte se añada a la constitución política de su país? Eso es ridículo. Eso es mezclar luz con tinieblas, y la luz y las tinieblas no se mezclan. Que no es teológico, hermanos, está lleno de teología. Toda la doctrina de la encarnación de Cristo está en el Sermón del Monte, y su persona y muerte, el juicio final, está en el Sermón del Monte. Todo está ahí. Lo hemos visto a medida que hemos ido estudiando en 2 años el Sermón del Monte, y nos volvemos a encontrar con eso. Jesús ha dicho en ese sermón: no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Se acuerdan? Ahí está hablando el que me dice, dando a entender que es obvio que la gente le llama Señor, Señor, o sea, Kyrios, Kyrios. Y es Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, Jesús no vacila en decir que la gente se dirige y se dirigirá a Él, llamándole
Kyrios, o sea, el Señor, quiere decir el amo del universo. Y esto significa que Él es Jehová. Jesús es Jehová manifestado en carne, Dios mismo. Dice ahí con toda seguridad que la gente va a decirle Señor, Señor. Claro, porque Él es el Señor. Lo están diciendo ahora en cierto sentido, y también en aquel gran día le dirán Señor, Señor. Pero el énfasis está en el hecho de que en aquel día me dirán a mí, no al Padre. Ahora, no que el Padre no sea el Señor, pues, obviamente, pero dirán a mí, el que ha venido en carne, al que han odiado, al que no le han dado el lugar que le corresponde. El Señor no vacila en atribuirse, en apropiarse, entre comillas, el término más elevado que aparece en toda la Biblia, aplicado al Dios eterno, absoluto y bendito. Él es el Señor, hermano. Hay que temerle. El que no teme a Dios está en tremendos problemas. Hay que temer a Dios. Ahora, el anciano Juan, el discípulo amado, escribe en 1 Juan 5, 10 al 13. Y lo dijo clarísimo, miren, porque se trata de él, hermanos, todo se trata de él. En la predicación cristiana, todo sermón, no importa el tema, tiene que apuntar a Cristo. Todo apunta a Cristo. Toda la Escritura se trata de él. ¿Okay? Toda la Escritura. En el Antiguo Testamento, aunque no se lo mencione, en figura está ahí, pues, él está ahí. En sombra, pero está ahí. 1 Juan 5, 10 al 13. 1 Juan 5, 10 al 13. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Gloria a Dios. Tiene el testimonio en sí mismo de quién es Él. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Por favor, entiendas esta frase. Miren, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. No cree a Dios, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea que Dios ha testificado de su Hijo, ha hablado desde el cielo, ha dicho a Él oíd. ¿Se acuerdan? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en el Hijo. Gloria a Dios, en el Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, dice el anciano Juan, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para eso se ha escrito esto. Pregunta, ¿tienes al Hijo de Dios? Claro, no, tienes. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios puede hablar del Hijo, pero si no tiene, o sea, si no ha sido regenerado por su Espíritu, no tiene a Dios. Y se supone, hermanos, y no creo que esté lejos de ser cierto, que en las congregaciones cristianas hay trigo y cizaña. La cizaña es los que pueden hacer muchas cosas, pero no tienen la regeneración, el nuevo nacimiento. Se odia intensamente al Hijo de Dios. ¿Se han dado cuenta? Muchos países toleran que se hable de Dios, pero no quieren saber de que se hable de su Hijo, de Jesús. Odian eso, hermanos, odian. Ahora mismo, cuando creo que en la inauguración de los deportes, ¿cómo se llaman? Las Olimpiadas, creo que ahí ha habido un asunto con un hermano que oró o algo así, porque habló. No sé si llegó a mencionar hijo, pero no quieren saber eso. Le han caído un montón de reprimendas, ¿no? Pero se trata del Hijo. No hay que avergonzarse del Hijo de Dios. Yo creo en el Hijo de Dios. Si eso no podemos decir aquí, hermanos, vamos a tener muchos problemas afuera. Pero aquí se entrena, pues, no tenemos que proclamar a Cristo. Aún fue más allá y proclamó, hacia el final del sermón, que Él va a ser el juez del mundo. Ya lo ha dicho, ¿no? Yo soy el juez del mundo y ante mí se doblará toda rodilla y hará su confesión. Juan 5, 22 al 23. Miren esto, hermano, no les gusta a los enemigos. Juan 5, 22 al 23. Porque el Padre a nadie juzga. ¿Qué les parece eso?
El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Qué sencillo es Juan, hermanos, qué clarísimo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, etc. Ese día ya llega, hermanos, está cerca. Ahora, adviértase la repetición. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sí, hermanos, el juicio le corresponderá al Hijo, va a juzgar a todo ser humano. Afirma que va a ser el juez de todos los hombres. Cuán importante es nuestra relación con Él, su conocimiento de nosotros, su preocupación, entre comillas, e interés por nosotros. Cuán importante es tener una relación con Él, porque si tenemos una relación con Él, sabemos que Él nos conoce y nosotros le conocemos, porque si Él nos conoce, nosotros le conocemos. Pero el juicio para los impíos será, apartados de mí, nunca os conocí. O sea, nunca hubo intimidad. Por eso cristianismo sin vida de piedad no sirve, aunque uno sea teólogo. Uno puede conocer mucho la Escritura, pero si no tiene una intimidad con Cristo por el Espíritu Santo, hermanos, está engañado. ¿Quién quiere oír ese día? No os conozco. Va a ser una gran tragedia. Pero ¿quién no quiere oír aquí ese día? Venid benditos de mi Padre. Y heredad del reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Y ahí habla de las obras de amor, ¿no? Entonces, hermanos, el que estuvo sentado en el monte, predicando el sermón del monte, es el mismo que se va a sentar en el trono en aquel día, en el trono de su gloria, para que todas las naciones del mundo comparezcan ante él. Y él emitirá juicio definitivo sobre ellas. Definitivo quiere decir que ya no hay esperanza de cambiar, nada se cambiará. ¿Se ha dicho alguna vez en este mundo algo más sorprendente, más sobrecogedor que el hecho de que Cristo se sentará y juzgará a todas las naciones y les dará su dictamen final y eterno? Entonces esto es terrible. El cristiano debe pensar en estas cosas. Tratemos de nuevo de imaginar la escena. Contemplemos a esta persona. Jesús, acordémonos a ver del tiempo que vino, ¿no? Al parecer ordinaria. Este carpintero de pronto se sube a un monte y se pone a predicar, ¿no? Entonces los que no le quieren dicen, ¿quién es este? ¿Oh? ¿Quién se cree? Pero los otros dicen, ¿quién es este que habla con tanta autoridad? Es la positiva. Del mismo modo que ahora estoy sentado aquí, viene a decir el Señor, me sentaré en mi trono de gloria eterna en aquel día. Y todas las naciones, todo el mundo, toda persona comparecerá ante mí y pronunciaré mi juicio. Es realmente Jesús el juez eterno, porque él pronunciará el juicio eterno. Y ahí se acabarán el tiempo, el espacio, las ocasiones para creer en él, todo se habrá desvanecido para siempre. De este modo hemos reunido las afirmaciones principales que formula el Señor acerca de sí mismo en el Sermón del Monte, el famosísimo Sermón del Monte. No hay en esas afirmaciones nada absolutamente para pasar por alto. Es muy serio, ¿no? Por ejemplo, yo le digo a mi alma, lo que Cristo ha hablado a la mía es muy serio, muy serio. Y eso tiene efecto para poner más atención en lo que ha dicho, para escribir en una hoja aparte de la Biblia cuáles son los mandamientos que él ha dado en el Sermón del Monte, y para confrontarnos con ellos delante de Dios y arrepentirnos de aquellos que no estamos obedeciendo, porque el cristiano guarda sus mandamientos. ¿Ok? Poniendo en paréntesis, ¿qué tal los 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7, que es el Sermón del Monte, en un papel más grande que la Biblia, un papel tamaño carta, y ahí lo que han hecho, traspasar nomás, algunos ya han trabado,
tras la ley y ver sobre lo que tenemos que arrepentirnos, pues, ¿no? Muy bien, entonces, en este punto hay una sencilla, aunque profunda, pregunta. ¿Cuál es nuestra reacción ante todo esto? Y básicamente, hermanos, a ver, por favor, permítanme, o no es así, yo pienso que sí. Básicamente hay dos reacciones a todo este sermón del monte. Una es pensar en eso, a ver, si me parece serio, muy serio. Ahí, y se va desvaneciendo y no queda en nada. La otra es que, hermanos, queda en mi ser, en mi alma, un peso de Dios. Y digo, esto es muy serio, Señor, tengo que estar contigo, no puedo divagar, debo estar contigo, quiero que me alumbres, quiero que me des luz para entender estas cosas y obedecer tus mandamientos. Una de dos es, ¿con cuál estamos? Se nos dice que esa gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se nos dice que quedaron impactados y sorprendidos ante su forma de enseñar y también ante su doctrina extraordinaria y sobre todo ante algunas de estas cosas que dijo acerca de sí mismo. Hay muchas personas que ni siquiera se asombran ante este sermón, ni se asombran. Dios no quiera que sea el caso de ninguno de nosotros, pero no basta con nada más que un asombro o sobrecogimiento. Nuestra reacción debe ir más allá del asombro y el recogimiento. No cabe duda de que nuestra reacción ante las palabras que nos dirige debería ser el maravillarnos de que el Hijo de Dios mismo nos ha estado hablando con las palabras que hemos estado examinando. El mismísimo Hijo de Dios encarnado nos ha estado hablando. Él habla por su palabra. Nuestra primera reacción debería ser reconocer de nuevo la verdad medular del Evangelio, que el Hijo unigénito de Dios ha venido a este mundo temporal. Él ha venido, ha descendido, ha salido de Dios. No nos preocupa aquí una simple filosofía o visión de la vida, sino el hecho de que el predicador, con P mayúscula, era el Hijo del Dios Todopoderoso, manifestado en carne en este mundo, hablando desde la cima de un monte y predicando el conocido Sermón del Monte. ¿Por qué vino? ¿Por qué predicó el sermón? No ha venido exactamente para promulgar otra ley. No se limitó a decirle al pueblo cómo tenían que vivir, porque el Sermón del Monte, y lo decimos con toda reverencia, es infinitamente más imposible de practicar que incluso la ley de Moisés. Y hemos visto que no hubo ni un solo ser humano que hubiera sido capaz de guardar la ley de Moisés, mucho menos guardaría entonces el Sermón del Monte. ¿Cuál es, pues, el mensaje? Debe ser este, hermanos. En este sermón, nuestro Señor condena de una vez por todas toda confianza en el esfuerzo humano, en la capacidad propia del ser humano, en lo tocante a la salvación. Hermanos, confiar en las obras de uno para acariciar la idea de la salvación en aquel día es la peor estupidez que puede haber en el corazón humano. Las obras no salvan. Entonces, ¿cómo es la cosa? El Señor condena directamente cualquier esfuerzo humano y autoconfianza para obedecer la ley de Dios, el Sermón del Monte y toda la Escritura. Nos dice, en otras palabras, que todos hemos quedado lejos de la gloria de Dios y que por grandes que sean nuestros esfuerzos desde ahora y hasta la muerte, nunca nos justificarán nuestras obras, ni nos harán dignos de presentarnos delante de Dios y entrar al reino por siempre y para siempre. Esto ya nos dice mucho sobre el sermón. ¿Cómo obedezco? Está escrito, hermanos.
Primero veremos lo que dice Isaías tocante a este tema. Isaías 64:6. A las personas que confían en sus buenas obras, que las tenemos, no todos tenemos buenas obras, hasta los peores tienen buenas obras. Confiar en ellas para ir a la eternidad con Dios es un grave error. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Nadie, hermanos. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Profetiza Isaías. Job, miren lo que dice Job, el patriarca, capítulo 15, versículos 15 y 16. Hermanos, y esta va a ser una otra radiografía de nosotros. Y si nos ofendemos, está bien. Si no nos ofendemos, sería rarísimo. Isaías, Job 15, 15 al 16. He aquí, en sus santos no confía. ¿De quién está hablando? De Dios, más hermanos. Yo no confío en sus santos. Y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua, que va a confiar en el hombre. El Señor, hermanos, que los fariseos habían reducido el significado genuino de la ley, pero que la ley misma era espiritual, dice lo que Pablo llegó a ver y decir más tarde. Por favor, Romanos 7:9. Aquí está, hermanos, la luz. Miren, Romanos 7:9 habla el apóstol Pablo. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Por favor, lean el contexto. Es 7 al 25, los versículos 7 al 25 de Romanos 7. Una vez más, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, o sea, la ley, el pecado revivió, como que surgió por la ley, y yo morí. Bienaventurado el apóstol Pablo y todo hombre que ha pasado por esta experiencia, que el Evangelio nos ha dicho lo que somos, la bajeza de nuestro ser, lo miserables que somos. Bienaventurado el que dice, así es, Señor, ten misericordia de mí. Los otros, los judíos, decían, está loco, ay de ellos. En otras palabras, dice que todos somos pecadores condenados delante de Dios y que no nos podemos salvar a nosotros mismos. No hay más esperanza en la Biblia, en la vida, en el tiempo y en la eternidad que la gracia de Dios. El hombre no puede, y lo que el hombre no puede, Dios sí puede. Confiemos en Él. Tenemos que obedecer a Dios como evidencia de que hemos sido salvados por gracia. Amén, hermanos. Esta frase que digo, a veces están mirando a otro lado, es muy importante. Recíbanla, pues es una bendición. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Gracias.